dispuesto a ir a esa cruz por amor a nosotros. No había otra manera de reconciliarse. Dios no nos hubiera podido perdonar si eso no hubiera sucedido. Entonces, pregunta, ¿cómo puedes demostrar que tú amas más a Dios que al dinero? ¿En qué momento? ¿Cómo? ¿En que lo piensas? Que no, si yo amo a Dios más. ¿En qué? ¿Cómo? ¿Cuál es la evidencia de que tú amas a Dios más que al dinero? Al joven rico así. Le dijo, sígueme, ven, sígueme, ven a estar conmigo, conóceme. Le estaba pidiendo toda su devoción, una pasión devocional, que estuviera dispuesto a todo, a dejar todo por amor a Jesús. ¿Tú qué has dejado por amor a Jesús? Para entrar al ministerio a servir de tiempo completo tuve que estar dispuesto a dejar ir la oportunidad de tener una casa en Ciudad de México. Cuando me llamaron a servir, a entrar al ministerio y renunciar al empleo que yo tenía, yo soy economista y estaba en un staff de asesores en la Dirección General de Banobras. Y ese año me iban a dar una casa, un crédito para una casa. Y quise negociar con Dios. Le dije, Señor, un compañero me dijo, Sergio, yo sé que tú amas a Dios, eres pastor, pero ¿por qué no te esperas a que aquí te faltan 6 meses? Mira, obtienes tu crédito y después renuncias, te lo van a respetar y te van a mantener ese crédito a las tasas más bajas del mercado. Era la única institución que en el segundo año te daban a los empleados una casa. Y hablé con Dios, le pedí que me diera chance. No, pues bien padre. Recuerdo que hace unos años llegó aquí una pareja que algún día estuvo con nosotros en la iglesia, pero ellos tomaron otro camino y vinieron de visita un día cuando estábamos en el Cisne, recuerdan algunos de ustedes, y ya nunca vinieron. Y después me enteré que él había decidido iniciar, pues con un respaldo, pues comenzar una iglesia y ser pastor aquí. A diferencia de mí, él se vino con un patrimonio, vendió su casa en México, compró una casota aquí en Querétaro y pues llegó bien padre de pastor. Pero a diferencia de mí, yo no. Yo tuve que estar dispuesto a dejar esa oportunidad. Y el Señor me habló de una forma en que entendí que Él me llamaba a estar dispuesto. Y pues lo hice porque Dios me habló. No se trata de sufrir, se trata de obedecer. Y bueno, otros han servido en peores condiciones que las mías y otros en mejores, pero es personal, ¿ven? Entonces Dios nos lleva a conocerle en esa devoción, en esa pasión por Él. Segundo principio, para ir concluyendo aquí, es hablar de propósito. Comienza a gobernarte. Comienza a gobernarte. Señorea sobre tu mente siendo lleno del Espíritu Santo. Capítulo 14, verso 30. ¿Recuerdan? Jesús llama a los discípulos que se adelanten. Les llama a los discípulos que se adelanten y dice la palabra que los despide. Váyanse, váyanse. ¿No te ha pasado alguna vez que despides a alguien porque tú tienes algo más importante que hacer? ¿No has estado en esa situación? Y dices, ya, ok, ya. ¿Nunca has tenido que hacer eso? Bueno, Jesús hizo eso con sus discípulos ahí en Mateo capítulo 14 en el verso 22, después de que había hecho un milagro impresionante de alimentar a alrededor de 30,000 personas con unos panes y peces. Y dice que le siguieron, estaban emocionadísimos y siguieron a Jesús, y Él despidió a la multitud y bueno, ya váyanse a su casa, ya. Y a los discípulos también, adelántense ahorita, váyanse ustedes, váyanse. ¿Por qué los estaba despidiendo? ¿Qué razón tenía el Señor para despedir a la multitud y a esos discípulos?
porque él quería estar a solas con el Padre. El Hijo de Dios que dejó su gloria con el Padre para venir aquí a la tierra. Tenía 30 años de haber llegado a la tierra y estar en la tierra, y todavía para él lo más importante era estar con el Padre. Él dijo: yo no hago nada a menos que vea lo que el Padre hace. Yo no digo nada, y las palabras que yo les doy son las palabras que el Padre me dio. Y véanlo aquí, Mateo capítulo 14, dice que los despide para una gran multitud, y que ya anochecía, y que la hora ya pasaba, y los discípulos le dijeron: despide a la multitud. Pero también ellos los despidió. Diles que se vayan. Ustedes también quiero que se vayan. Y dice ahí que Jesús es que me fui antes, pero algo así. Verso 22, ¿verdad? Les hizo entrar en la barca e ir delante a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Observa al Señor Jesús. Si él, que es el Hijo de Dios, necesitaba estar conectado con el Padre, ¿cuánto más nosotros? Pero tenemos la vida del Hijo en nosotros, que en nosotros produce el deseo de conectarnos a tope con el Padre. Y dice que cuando llegó la noche él ya se quedó solo, él quería estar a solas con Dios. ¿Te cuesta trabajo el silencio de estar solo con Dios? Tienes que aprender a vencer esa dificultad. Es normal. Y más que estamos tan distraídos que personas se despiertan y lo primero que ven es el teléfono, los mensajes, y las señoras en las preocupaciones del día, lo que tienen que hacer, lo que no hicieron. Hay personas que tienen una mente tan desordenada que estás platicando con ella y te dicen: ay, los frijoles. Estamos hablando, ¿cómo? ¿Qué es eso? Personas que viven tan desordenadamente, tan con tanto descuido, que nunca tienen siquiera una lista, ni un orden en lo que viven y cómo. Así viven. Y los frijoles, así se puede llamar la prédica. Y los frijoles se me van a quemar. Oye, espérate, estamos cerrando un negocio y tú te acuerdas de los frijoles, ¿no? Y dice la palabra cómo Jesús vino a los discípulos que estaban en grave peligro, a punto de hundirse en medio de una tormenta, y él viene caminando sobre el agua para llegar hasta ellos y rescatarlos. Y Pedro ve que se acerca a Jesús y dice: un fantasma, y gritan. No, esto está peor que Santo y las momias. Era una película de y gritan aterrorizados. ¿Y Jesús qué les dijo? ¿Recuerdan? Ante el terror que ellos sentían en esos momentos. Imagínate el mar oscuro. Alguien, les digo, ha visto el mar en oscuridad, la playa cómo se ve. Es aterrador. Y eso que a mí amo el mar, pero en la noche es aterrador. Imagínate, llega ahí alguien caminando que medio se ve. ¿Y qué le dijo Jesús? No teman. No teman. Ay, wow. Y Pedro le dice: Señor, si eres tú, da la orden, ¿recuerdas? Pedro le dice en el verso 28: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ánimo, le dijo Jesús. Le dice Jesús: yo soy, no temas, yo soy. Esa expresión es poderosa porque no solamente está diciendo que Él es, está diciendo quién en verdad es. Este es el nombre que Dios le dio a Moisés en la zarza. ¿Recuerdan? Cuando Moisés le preguntó: ¿y cuál es tu nombre? Para que yo vaya y lo diga a los hijos de Israel. Diles que yo soy el que soy, yo soy. Está hablando de un Dios eterno,
que no tiene principio ni fin. Cuando Jesús les dice yo soy, está diciendo, aquí estoy ya llegué, todo va a estar bien. Yo soy el Dios todopoderoso que creó este mar embravecido, que creó estas olas que casi los hunden y que creó el viento que sopla con tanta fuerza. Yo soy el creador, aquí estoy, yo soy, no teman, yo soy, no temas. Entonces en esa devoción, en esa pasión por Dios, en ese buscar su presencia, tú vas a conocerle a Él de una forma tan íntima y personal. Y te va a revelar su nombre. Ese día necesitaban saber que Él era el Dios que podía rescatarlos en medio de una amenaza, de una tormenta, de una amenaza que podía quitarles la vida. Y le dice, ven. Solo Jesús le dice, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Lo estaba haciendo. Estaba caminando sobre las aguas. ¡Wow! Impresionante. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, lo tomó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y tú puedes ver aquí entonces, qué poderoso. Tú puedes señorear sobre tu mente, sobre tu alma, sobre tus emociones, al ser lleno del Espíritu Santo. Tú puedes gobernar tu actitud. Elige cambiar tu actitud. Tú puedes dirigir el estado, la condición de tu conciencia al despertar y al dormir. Y de eso estoy hablando en nuestro discipulado. Cómo despertar y cómo ir a dormir. Y lo primero es, bueno, yo no acostumbro despertar buscando la presencia de Dios. Yo acostumbro ver el teléfono. Yo acostumbro recordar qué problemas tengo. Y doña Angustias va a despertar, ya sabes, angustiada. Doña Broncas va a amanecer, pero como si se hubiera injertado una pantera ella. Ya amanece con broncas, doña Broncas, ¿no? Entonces, tú puedes dirigir tu estado y condición de tu conciencia al despertar y dormir. Y déjame, lo que estamos como reto en la semana para Avanza, elige sentirte amado y protegido por Dios. Elige despertar. ¿Con qué actitud hemos dicho? Elige despertar con una actitud con una condición de, ¿qué? Número 1, plenitud. Número 2, ¿qué? Abundancia. Elige despertar con la conciencia de que tú eres alguien que está en plenitud, que tú ya lo tienes todo. Elige despertar con abundancia. ¿Qué agregarías en tercer lugar? ¿Qué te gustaría agregar? ¿Cómo quieres despertar y cómo quieres ir a dormir esta noche? ¿En qué condición de tu conciencia? Porque ahí está, lo que está en tu conciencia está en tu corazón. O despiertas con la conciencia de que eres una persona que no tiene a nadie. Despiertas con la conciencia de que estás solo en la vida. Despiertas con la conciencia de que no hay nadie que te pueda ayudar. Despiertas con la conciencia de que Dios está tan lejos de ti. ¿Cuándo será el día que hoy responda a Dios? Despierta con la conciencia de plenitud. Entonces tú puedes darte cuenta del conflicto. Mira, recuerda, Adán se escondió de Dios con miedo. Adán se escondió de Dios con miedo. ¿Recuerdan? Cuando él vino al huerto y vino como siempre lo hacía, porque se ve como Dios estaba llevando una amistad con el hombre. Y dice que llegó al jardín como se ve que lo hacía siempre. Y preguntó, Adán, ¿dónde estás? Entonces, no es que Dios esté lejos, es que nosotros somos los que hemos decidido poner distancia. ¿Por qué se escondió Adán? Se escondió con miedo.
¿Por qué recuerdan? Dice, es que me escondí porque tuve miedo y estaba desnudo. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Qué significa eso? Que él se sentía avergonzado, indigno. Ahora sí se sentía desnudo delante de Dios. Él es una gloria, la luz que pone en evidencia a todo. El hombre no podía acercarse, estaba escondido, puso una barrera, puso a Dios lejos. Como dice Juan 3, 16, 17. Y la luz vino, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, la luz vino. El problema es que el hombre, al ver la luz, se fue a las tinieblas. Porque cuando alguien elige estar en tinieblas es porque prefiere vivir en la maldad de su corazón. Y es mejor tener a un Dios que no existe para que su conciencia no le cause un conflicto, pero es imposible escapar de Dios. Aún los que creen decir que Dios no existe están en un grave conflicto, porque su conciencia lo seguirá acusando. Pero es la manera en que creen que pueden escapar, así como Adán se escondió con miedo. Observa, Adán se escondió con miedo porque estaba separado, se había separado de Dios. Entonces tú puedes gobernar emocionalmente. Gobiérnate emocionalmente. Puedes dejar de estar perturbado por el temor y la ansiedad. Gobiérnate espiritualmente. Busca su presencia, su reino, su justicia al despertar y al ir a dormir. Si tú te conectas espiritualmente, tú podrás gobernarte emocionalmente. Pero hoy es el tiempo de comenzar a reinar en la vida. Y comienza por reinar gobernando sobre tu alma. Dice la Escritura, dos escrituras para ir concluyendo aquí. Proverbios 16:32, anótale, Proverbios 16:32. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es el que se enseñorea de su espíritu. Hoy el Señor te está llamando a gobernar, a reinar, a enseñorearte de tu espíritu. ¿Con qué espíritu te levantas? ¿Con un espíritu de amargura, de tristeza, de depresión, de ansiedad, de temor, de menosprecio? ¿Cuál es el espíritu con el que tú estás viviendo? Dice que te puedes enseñorear de tu espíritu. Enseñoréate de tu espíritu. Este espíritu es la inspiración, lo que nos motiva, cómo estamos viviendo y lo que estamos haciendo. ¿Cómo lo estamos haciendo? Con amor, sintiéndonos amados, sintiendo que todo es posible, porque al que cree todo le es posible. Enseñorea de su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren enseñorearse de su espíritu? Tú decides. La manera en que tú despiertes, decidirás cómo vas a vivir cada día. La manera en que te duermas, te prepararás para el día siguiente. Amén. ¿De acuerdo? Y la otra escritura, Isaías 26:3, 4. Isaías 26:3. Observa lo que dice. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Cuántos quieren bienestar emocional? Bienestar en su mente, dejar de estar perturbados por las deudas, por las dificultades económicas, estar perturbados por un hijo, por una hija, por un esposo, por una esposa. Dice, tú guardarás en completa paz. Tú puedes estar guardado en total paz. Habla de bienestar total. Bienestar total incluye bienestar emocional, bienestar en nuestra mente, que nuestra mente no esté hecho un nudo, confundida, conflictuada, en una guerra, dividida. ¿Qué le pasó a Pedro ahí cuando estaba caminando? Dice que al ver el fuerte viento,
Él tomó una decisión, él eligió creer cuando Jesús le dijo ven, y él puso su pie. Él le creyó a Jesús porque él había dado una orden, y esa es la semilla que se siembra. Jesús le mandó una semilla para sembrar, y cuando nosotros recibimos una palabra, es una semilla que al ser sembrada produce fe. Romanos 10:10 dice eso. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree, la semilla entra y produce fe. Pedro fue en ese momento, recibió la palabra y puso el pie fuera y comenzó a caminar, pero dice que al ver, esto es lo que sucede con el alma, que no está siendo dirigida ni gobernada. ¿Por qué Jesús no le dijo, ay Pedro, yo te entiendo, no, es que yo soy el Hijo de Dios, tú solamente eres un discípulo, yo entiendo, no puedes hacer lo que yo hago? Le dijo, ¿por qué dudaste? O sea, ¿cuál fue el problema de Pedro? Que dudó. Y la palabra es merizo en griego y es dividirse. Dividió su atención. Estaba viendo a Jesús y luego estaba viendo el viento que soplaba fuerte. Dividió su atención. ¿Qué elección tomamos nosotros? ¿Qué elección estamos tomando nosotros? ¿Alguien quiere gobernar sobre su actitud? ¿Alguien necesita enseñorearse de su mente, de su alma, y tomar el dominio de tu alma? No estamos dándote toda nuestra atención.